Estamos en plena presentación de resultados en Wall Street y algunas de las empresas de las que habitualmente hablamos en el canal y también que forman parte de mi cartera personal han presentado resultados esta semana. En el vídeo de hoy voy a haceros un resumen con lo que me ha parecido lo más importante de los resultados de Meta, que estaba cayendo en el momento de grabar este vídeo más de un 10% en bolsa. Veremos también lo más importante de los resultados de Google, de Microsoft y de Visa. Recordad que esto simplemente es un resumen de lo que a mí me ha parecido lo más destacado y lo recomendable, si os interesan estas acciones, es que os leáis tranquilamente pues lo que han dicho en la conference call y veáis en detalle las presentaciones de resultados. Pero aún así creo que estos resúmenes pues son bastante útiles y os pueden ahorrar tiempo a muchos de vosotros. Bueno, empezamos con los resultados de Meta, que es la que más estaba cayendo en bolsa tras presentarlos. Meta presentó unos resultados que, como aquí podéis ver, quedaron por debajo de las estimaciones de analistas en la parte de beneficio por acción, y llama la atención porque la diferencia es muy grande, aunque ahora explicaremos por qué. Se esperaban en beneficios por acción $6,68 y ha presentado $1,05, que es pues considerablemente inferior, pero tiene un poco de truco. En la parte de ingresos sí que superó expectativas, se esperaban 49,36 billion y ha presentado 51,24. Las acciones, como aquí podéis ver, reaccionaron con una caída del 10,6% en el momento de grabar este vídeo, que todavía no ha abierto el mercado. Después veremos pues cómo se comportan durante la sesión, pero ahora mismo estarían en la zona de $670 por acción. El comentario que hacía Zuckerberg es este: hemos tenido un trimestre excelente tanto para nuestro negocio como para nuestra comunidad. Meta Superintelligence Lab ha tenido un comienzo fantástico y seguimos liderando en el sector de las gafas con IA, que al parecer pues se están vendiendo muy bien. Si logramos aprovechar aunque sea una pequeña parte de las oportunidades que tenemos por delante, los próximos años serán el periodo más emocionante de nuestra historia. Bueno, y ahora pasamos a ver los números. Aquí podemos ver un resumen de los resultados. Aquí os he recuadrado los ingresos, que vemos que tienen un crecimiento considerable del 26%, que es una muy buena tasa de crecimiento. Este trimestre pues ha hecho más de 51.000 millones de dólares en ingresos y ya hemos visto que había superado expectativas. El margen operativo se ha comprimido un poco si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, tenía un 43% y ahora es un 40%, y la sorpresa está en el beneficio por acción, que cae un 83%. ¿Por qué se ha producido esta caída? Bueno, pues aquí os lo he explicado. Meta tuvo un cargo único, un one-off no monetario importante de 15.930 millones de dólares por impuestos, derivado de la nueva ley fiscal estadounidense, One Big Beautiful Bill, y del impacto del impuesto mínimo alternativo corporativo. Esto es un ajuste contable que no afecta al flujo de caja y que reducirá los pagos de impuestos durante los próximos años, pero de momento pues te lo tienes que reflejar en las cuentas de este trimestre, y es por ello pues que hemos visto esta caída aquí reflejada. Lo podéis ver aquí en la provisión de impuestos, como el año pasado pues fueron 2 billion y este año pues han sido considerablemente más, han sido casi 19. Sin este extraordinario, que es un one-off, o normalizando los beneficios por acción, estos hubieran sido de $7,25, que es considerablemente más que los 6,03 que tuvo hace un año, y supondría un crecimiento del 20% en el beneficio por acción, y habría superado también las expectativas. Pero como ha tenido que hacer este ajuste contable, que recordemos que no afecta al flujo de caja, pues el resultado es este, por eso hay tanta diferencia. Si profundizamos un poco más en cómo están yendo las cosas dentro de Meta, pues podemos ver que dentro de la familia de aplicaciones de Meta, la gente que utiliza sus aplicaciones de forma diaria pues sigue incrementándose hasta 3.540 millones de personas, lo cual es una barbaridad. Supone un incremento del 8% comparado con hace un año, y esto está impulsado principalmente por la expansión que están teniendo en mercados emergentes, pero es una barbaridad de gente pues la que se conecta a las aplicaciones de Meta de forma diaria. Por otro lado, las impresiones de los anuncios que se muestran han aumentado un 14% interanual. Aquí podéis ver pues más en detalle, cogido de su presentación, en diferentes mercados. Pues por ejemplo en Asia Pacífico están creciendo mucho más las impresiones de los anuncios, y por otro lado tenemos que el precio promedio de cada uno de esos anuncios pues está aumentando también de precio en un 10% de media. Por ejemplo, en Asia Pacífico, que habíamos visto que las impresiones aumentaban mucho, el precio promedio solo aumentaba un 1%. Entonces ahí están creciendo más
por el hecho de mostrar más anuncios más que por el hecho de cobrarlos más caros. Hay en otros mercados pues que es una combinación de ambas cosas, estás mostrando más impresiones de los anuncios y además los estás cobrando más caros. Bueno, en este sentido las cosas están yendo bien en Meta, sigue presentando buenos crecimientos. Aquí os he recopilado pues algunos comentarios sobre la parte de Reels, que son estos vídeos de formato corto, de los que se habló mucho pues cuando los tuvieron que incorporar, porque a corto plazo pues iba a caer la monetización. Reels se ha convertido a día de hoy en un motor clave de crecimiento para Meta, con un run rate anual o unas ventas anualizadas de más de 50.000 millones de dólares. Ya representan más del 50% del tiempo que pasa la gente en Instagram y supera los 200.000 millones de reproducciones diarias entre Facebook e Instagram. Estos Reels, impulsados por inteligencia artificial en la parte de recomendaciones y publicidad, pues hacen que se genere más engagement y que más del 75% de los anunciantes pues ya los estén utilizando, con una mayor eficiencia en costes y además sus ingresos pues se han multiplicado por 5 en 2 años, pues porque han ido optimizando esa monetización de los Reels, que ya os digo que a corto plazo pues no monetizaban quizás tan bien. Esto lo veíamos también en los YouTube Shorts, pero a día de hoy pues ya lo han mejorado considerablemente. Threads, su red social que lanzó para competir con Twitter, ha alcanzado 150 millones de usuarios diarios que se conectan a su plataforma todos los días y pues este crecimiento se está acelerando, según decían, gracias a nuevas funciones como por ejemplo la mensajería directa. Sobre el CAPEX o las inversiones de Meta, yo pienso que esta es una de las cosas que no ha gustado porque han dicho que van a tener que invertir más y la otra vez pues que se pusieron a invertir agresivamente, pues ya veis hace unos años que las acciones cayeron mucho al mercado. Estos aumentos de CAPEX pues es algo que muchas veces no le gusta ver porque pueden tardar pues unos años quizás esas inversiones en reflejarse. Meta espera gastar entre 70.000 y 72.000 millones de dólares en CAPEX este año, que estaría pues en el rango alto de la previsión que habían dado anteriormente. Aquí podéis ver, en los 9 primeros meses del año ya ha gastado 50 billion, espera hacer unos 70, 72, y bueno, en el trimestre también podéis ver que han sido casi 20 billion, el mismo trimestre del año pasado eran 9, así que lo ha duplicado. La CFO de la compañía destacó que las necesidades de computación han crecido más de lo esperado, impulsadas por la expansión en IA e infraestructura, y que de cara al año 2026, aunque no han dado una cifra concreta, el aumento del CAPEX será aún mayor, así que va a crecer todavía más que estos 70-72 billion que vamos a tener este año. ¿Debido a qué va a crecer tanto? Pues debido a inversiones en centros de datos, nube y depreciación, además de la incorporación de talento técnico en la parte de inteligencia artificial. Yo pienso que esta es una de las cosas que no ha terminado de gustar, ese incremento de que van a tener que invertir más. Aunque bueno, yo pienso que a largo plazo pues probablemente están haciendo lo correcto. Pero el mercado ya sabéis que muchas veces pues es cortoplacista. Bueno, ¿y cómo está la valoración de Meta actualmente? Aquí os he sacado la valoración en ticker, lo que pasa es que aquí no se van a actualizar hasta mañana las valoraciones, por lo que la valoración que aquí nos aparece, si consideramos que las acciones estaban cayendo un 10%, pues realmente sería un poco más baja. Estaría realmente cotizando ahora mismo en torno a 23-24 veces PER, un poquito más abajo de lo que aquí nos sale reflejado, que estaría pues un poco por encima de su media de los últimos 5 años. A mí no me parece que esté cara Meta, pero quizás sí que intentaría comprarla con un mayor margen de seguridad. Está actualmente muy lejos de mi precio medio, que está en torno a $130 por acción. Ahora con la caída pues está en torno a 680, pero sí que es cierto que desde entonces los fundamentales han mejorado mucho y lo que importa al fin y al cabo es la valoración. Yo, si hay más volatilidad y sigue corrigiendo, pues sí que me podría plantear aumentar posiciones, pero intentaría hacerlo en valoraciones de en torno a 20 veces o por debajo. No sé si vamos a llegar hasta allí, yo no sé lo que va a hacer el mercado, pero si se vuelve un poco loco, pues tampoco es un escenario que descarte para nada. Fijaros lo loco que se volvió en 2022, si os acordáis, pues con todo el tema del metaverso, que incrementaron mucho los gastos y le cayeron incluso los beneficios, que llegaron a comprimirle el múltiplo a unos niveles que no tenían sentido si normalizaba los beneficios de en torno a 13 veces PER. Si ajustabas por caja y normalizaba los beneficios de la parte de Reality Labs, donde pierde dinero y te quedabas solo con el negocio de publicidad, pues estaba incluso más barata, probablemente por debajo de 10 veces PER. Entonces yo no sé si veremos otra vez lo mismo, me parecería un escenario súper extremo, pero tampoco me parece descabellado que la corrección pues llegue a niveles, pues eso, en torno a las 20 veces. Y ahí sí que me parecería
un mejor punto de entrada y yo mismo probablemente aumentaría posición. De momento no lo he hecho. Google también presentó resultados y esta en cambio sí que estaba subiendo considerablemente en bolsa. Las acciones subían casi un 8%, estaban a $296 en el momento que estoy grabando este vídeo. Ya os digo que probablemente los precios se van a mover para cuando vosotros veáis el vídeo, pero bueno, esta es la reacción en pre-market. Y aquí podéis ver los resultados. Beneficio por acción muchísimo mejor de lo que se estimaba. Se esperaba 2,29 y ha hecho 2,87. La parte de ingresos se esperaban 99,7 billion y ha hecho 102. Y bueno, la reacción del mercado en este caso está siendo positiva. La verdad es que son bastante buenos los resultados. Alphabet, decía el CEO, tuvo un trimestre excelente, con crecimientos de 2 dígitos en todas las áreas principales de nuestro negocio. Entregamos nuestro primer trimestre en el que han hecho más de 100 billion de facturación. Nuestro enfoque integral en inteligencia artificial está generando un fuerte impulso y estamos implementando soluciones a gran velocidad, incluyendo el despliegue global de AI Overviews. Cuando buscas en Google, pues esa primera view que te hace antes de que entres en una página, te hace como una especie de resumen, y el modo IA en la parte de Search en tiempo récord. La aplicación Gemini cuenta actualmente con más de 650 millones de usuarios activos mensuales y está creciendo pues de forma potente. Y luego tienen también la parte de Google Cloud, que aceleró su crecimiento, algo que también hemos visto en Microsoft, cerrando el trimestre con 155.000 millones de dólares en el backlog. Tienen actualmente más de 300 millones de suscripciones de pago lideradas por Google One y YouTube Premium. Esto es un poco lo que decía el CEO. Y bueno, ¿cómo han ido los resultados? ¿Qué tan buenos han sido? Pues ahora los vamos a ver más en detalle, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis apoyar el canal con vuestro me gusta para que siga trayendo contenido. Bueno, aquí podemos verlos de forma rápida. El crecimiento de los ingresos es esto que tenemos aquí recuadrado, crecen un 16% comparado con hace un año. Tenemos por otro lado que le caen los márgenes operativos en lo que es este trimestre, después explicaremos por qué. Y la parte de beneficios por acción crece un impresionante 35%. Pero hay una partida también que hay que explicar, que es esta, que ha pegado un salto del 300%, que es la de Other Income. Veis que pasa de 3 billion a 12. ¿Qué es esta partida? ¿O qué está reflejando? Pues la partida Other Income mostró un fuerte aumento de casi 13.000 millones y esto se debe principalmente a ganancias no realizadas que te tienes que realizar en inversiones privadas valoradas a precio de mercado o fair value, lo que impulsó el beneficio neto, aunque no forma parte del negocio operativo, pero te lo tienes que reflejar en la contabilidad y lo que hace pues es inflarte el beneficio neto. Entonces la explicación de este gran salto es por esas inversiones en empresas privadas que te tienes que reflejar. Vamos a ir un poco más con lupa a los resultados para ver cómo están creciendo las diferentes partes. Si miramos, aquí nos viene desglosado toda la parte de los servicios de Google y vemos que prácticamente todos, excepto Google Network, que está pues estancado ya desde hace un tiempo, decrece un 3%, pero el resto están creciendo muy bien. Tenemos la parte del buscador, que tanto preocupaba y que decían que su negocio estaba acabado. Bueno, pues en esta parte sigue creciendo a un 15% interanual, un crecimiento muy saludable. Tenemos la parte de YouTube, que también crece al 15%, y tenemos la parte de suscripciones, que está creciendo a un 21%. El margen operativo de esta parte de servicios, no es el margen operativo global de la empresa, solo el de esta parte de servicios, faltaría la parte de cloud, es un poco inferior en este trimestre, ha sido de el 38,5%, hace un año tenía un 40,3%. ¿Y por qué? Pues bueno, esto se explica principalmente por la multa de 3.500 millones registrada este trimestre, que está reflejada en la parte de gastos generales y administrativos. Fijaros aquí en la propia diapositiva, pues nos lo explican, estos 3.500 millones de multa. Entonces, al reflejarte esto, pues el margen operativo es más bajo. Si lo excluimos, porque esto entendemos que también es un one-off, una cosa que ocurre una vez puntual en un trimestre, en este caso sí que hubieran crecido los márgenes y serían superiores a los de hace un año. Bueno, sin más, por comentarlo, tenemos también aquí la parte de Google Cloud, que es una de las partes más interesantes de la empresa y que está acelerando su crecimiento. Y aquí pues podemos ver la evolución. Es un negocio de escala, como llevamos diciendo un montón de años, y pues desde que entró en rentabilidad, lo que vamos viendo a medida que pasan los trimestres es que cada vez es más rentable. Ahora el margen pasa hasta el nivel del 23,7%, hace un año, por compararlo, era del 17,1%. Y estos márgenes, a medida que siga ganando escala, pues van a seguir aumentando y tirando de los márgenes generales. Esto es algo que llevamos diciendo
pues unos 3 años aproximadamente, y pues bueno, se va cumpliendo. Y por poner como referencia, pues hay empresas como AWS de Amazon, la nube de Amazon, que tienen márgenes operativos de más del 35% en esta parte. En Google todavía, que es una nube menos madura y que tiene más crecimiento, son del 23%. Todavía hay bastante margen para que sigan escalando. El crecimiento de la parte de cloud en ingresos, que lo tenéis en azul, también podéis ver la evolución. En azul son los ingresos y en gris es el beneficio operativo, que veis que en el pasado pues eran pérdidas hasta prácticamente 2023. Bueno, pues han crecido un 34%, acelerando ese crecimiento. ¿Qué más nos ha dicho Alphabet? Pues bueno, Google en este caso también aumentó la previsión de CAPEX para 2025 y va a estar en un rango de entre 90 y 93 mil millones. Principalmente ese CAPEX lo han aumentado orientado a infraestructura para inteligencia artificial. Lo que seguimos viendo en todas estas empresas es que el potencial de inversiones que tienen o la oportunidad que ven es muy grande y desde hace tiempo ya, lo hemos venido comentando en anteriores presentaciones de resultados en otros trimestres, pues están aumentando sus CAPEX y son una locura lo que han aumentado en estos últimos años. El comentario que hacía el CEO relacionado con las inversiones es este: estamos invirtiendo para satisfacer la demanda de los clientes y aprovechar las crecientes oportunidades en toda la compañía. Y aquí tenéis pues por trimestres cómo ha ido aumentando. Si comparamos el Q3, este trimestre del 2025, con el de hace un año, pues está creciendo un 83%, o lo que es lo mismo de 13.000 millones que invirtió en el mismo trimestre del año anterior, hasta pues casi 24.000 que está invirtiendo este trimestre. Aquí tenemos la valoración de Google. Pasa lo mismo que en el caso de Meta, que todavía pues no está reflejado con la subida que están teniendo hoy las acciones, por lo que la valoración sería más alta, sería de en torno a 29 veces beneficios. Lo que pasa en Alphabet es que tras estos números que nos ha presentado, en unos días ya aparecerá bien en ticker, pero yo creo que hay que recalcular la valoración, porque los beneficios que ahora podemos estimar, probablemente como está creciendo más y ha presentado mejores beneficios por acción, pues ganará más dinero. Entonces la valoración probablemente va a sufrir un ajuste. Si ganas más dinero del que teníamos previsto hace un tiempo, pues la valoración va a ser más baja. Aún así, pues ya veis que lo que ha pasado con las acciones en los últimos meses es que el mercado pues ha pasado de un extremo al otro y ha pasado de decir que el negocio de Google pues está acabado y todo era pesimismo. ¿Os acordáis que dijimos muchas veces que las acciones de Google estaban a una valoración muy baja? De hecho, os he mostrado a lo largo de este año en varios vídeos, cuando os enseñé mi cartera, que era mi mayor posición, precisamente porque estaba barata. Era el 20% más o menos de mi cartera. Bueno, pues hemos pasado de esas valoraciones de en torno a 18 veces, incluso llegó a estar a 16 veces PER, que ajustando por caja era más baja la valoración, a niveles de casi el doble. Ahora, pues teniendo en cuenta la subida de hoy, ya hemos dicho que estaría cerca de las 30 veces. Para mí, no es que esté una valoración desorbitada. Yo, Google, cuando la he valorado en mis modelos de valoración, la valoraba 25 veces. Quizás podría estar algo pasada de valoración, pero también es cierto que los números que está presentando pues son bastante buenos. Entonces tampoco consideraría venderla en este momento con los números que está presentando. Si sigue subiendo mucho más y la valoración pues para mí deja de tener sentido, en algún momento pues podría reducir una parte. Pero por el momento la verdad que con los buenos números que está presentando y con toda la opcionalidad que tiene y todas las patas de su negocio pues creciendo, con la nube acelerándose, por ejemplo, YouTube creciendo muy fuerte, búsqueda ya veis que también está creciendo como una bestia y la parte de suscripciones creciendo a más del 20%, pues yo pienso que se puede llegar a justificar un múltiplo como el que está cotizando. Ahora, dicho esto, pues en mi caso pues no es momento de ampliar. Las últimas veces que estuve comprando fue en torno a $150, que fue las caídas que tuvimos a principios de este año, por todo el tema de los aranceles, ya sabéis. Entonces, pues simplemente en mi caso yo la mantengo. Si en algún momento pues tenemos correcciones fuertes en el mercado y se puede comprar a buenas valoraciones otra vez, alrededor de 20 veces beneficios, pues probablemente sí que incrementaría posiciones. Microsoft también presentó resultados esta semana y estaban cayendo las acciones pues en torno a un 2,8% cuando ha sacado este pantallazo. Microsoft realmente presentó unos buenos resultados, batió en estimaciones de beneficio por acción 4,13 frente a 3,66 que se estimaban y en ingresos 77,7 billion frente a 75 que se estimaban, pero las acciones reaccionaron a la baja cayendo pues en torno a un 3%. Bueno, el comentario del CEO, que se mostraba positivo con todo el tema de la IA, indicaba también que siguen aumentando sus inversiones en inteligencia artificial, tanto de capital como de talento. También están contratando pues a mucha gente
en esta parte, al igual que vemos también en Meta y en otras empresas, si es que vemos lo mismo en todas. Y esto es para satisfacer la demanda masiva que están teniendo todas estas empresas. Decía que se avecina una gran oportunidad. Microsoft realmente pues ha presentado unos resultados muy sólidos, la verdad es que no hay mucho que comentar, esta empresa es un martillo pilón y ya sabéis que no suele fallar nunca. Y bueno, pues aquí podéis ver, si miramos los crecimientos que está teniendo, en la parte de ingresos pues está creciendo a un 18% comparado con hace un año, un muy buen crecimiento la verdad. En beneficio operativo crecería al 24% y el beneficio por acción, que ha sido de 4,13 habíamos dicho, crecería el normalizado al 23%. El gap sí que sería un poco más bajo, luego comentamos por qué, porque está relacionado con OpenAI, y ahí el crecimiento sería del 13%, pero creo que hay que coger en este caso el non-gap. Entonces, pues bueno, una empresa que ya veis sigue creciendo casi a un 20% en ingresos, el beneficio también, yo creo que no se puede pedir mucho más. Bueno, podríamos pedir que cotizase a valoraciones más bajas para poder acumular más acciones, ¿no? Porque sí que es cierto que están un poco caras. También comentar que los márgenes operativos están en máximos históricos y se han ido al 49%. Brutal. No hay muchas empresas que tengan márgenes del 49%, márgenes operativos, y que tengan pues esta visibilidad de ingresos que tiene Microsoft, esta ventaja competitiva y todos estos interesantes negocios. Dentro de sus diferentes segmentos, pues veis que todos siguen creciendo. Productivity and Business Processes más 17%, Intelligent Cloud más 28%, y la parte que es más cíclica, donde venden, pues por ejemplo, hardware, licencias y cosas del estilo, crecería únicamente un 4%. También la parte de Xbox está aquí dentro, de videojuegos y demás. Bueno, para mí esa sería la parte menos interesante de Microsoft y también es la más pequeña y la que menos crece. Pero lo que es impresionante es que Azure está acelerando su crecimiento hasta el 40% interanual. Y esto es impresionante porque ya tiene unos ingresos recurrentes. Recordad que estos ingresos de la nube son recurrentes y dan mucha previsibilidad. Y es un negocio ya de 80.000 millones que está creciendo al 40% interanual. Eso es una locura. El negocio de Amazon, por ejemplo, es más grande, el de AWS, pero también crece a tasas más bajas. A mí me parece impresionante, y es que no solo eso, sino que vemos en los últimos trimestres cómo se ha reacelerado este crecimiento. Lo mismo aplica para Google, que crecía, creo que habíamos dicho antes, un 35%, creo que era el dato, o un 34%. Bueno, crecía un poco menos, pero es que siguen siendo crecimientos estratosféricos y con una demanda brutal. Ya veis lo que nos están diciendo los CEOs de estas empresas, y que probablemente pues va a continuar durante muchos años. No vemos aquí ningún tipo de desaceleración. Entonces, pues simplemente brutal esta parte de la nube. En cuanto a OpenAI, Microsoft registró este trimestre una pérdida contable, puntual también, un one-off, de 3.100 millones de dólares. Por eso el beneficio gap pues era más bajo. Ya había que mirar el non-gap, que sería normalizado. Pero reforzó su alianza con un nuevo acuerdo de 250.000 millones en servicios Azure y exclusividad con OpenAI hasta 2030, asegurándose además derechos de ingresos y propiedad intelectual. Bueno, ya sabéis que Microsoft invirtió hace bastante tiempo ya en OpenAI, hace unos años, también lo comentamos en su día, y cuenta actualmente, según dicen, con una participación del 27% de las acciones de OpenAI, que tienen expectativas de generar en esta empresa de alto crecimiento, la dueña de ChatGPT, ya sabéis, más de 25.000 millones de dólares por ingresos de IA en el año 2026, y está creciendo a tasas muy altas. Entonces, pues tiene una participación potente en una empresa que está valorada en medio trillón, en 500.000 millones, aunque es una empresa privada, pero según las valoraciones que se mueven a día de hoy y que se manejan de esta empresa, y bueno, pues tiene más de un cuarto de las acciones de la empresa, tiene un 27%, y es una empresa además muy prometedora que aspira a multiplicar sus ingresos en los últimos años. Entonces yo creo que esto que tiene aquí Microsoft pues realmente es una joya. Es cierto que a día de hoy pues lo que es esa participación comparado con el valor de empresa que tiene Microsoft en bolsa pues representa una parte pequeña, pero si le damos unos años y siguen manteniéndola y OpenAI sigue creciendo fuerte, pues puede convertirse, en mi opinión, en algo interesante. Por ejemplo, pensemos en 5 años vista. Si las cosas van bien para OpenAI, ¿en qué podría convertirse esa participación de Microsoft? Bueno, pues eso es algo también importante. Microsoft además reafirmó su fuerte impulso en inteligencia artificial y cloud con una guía para el Q2 del año fiscal 2026, que ya está en el año fiscal 2026. Estos resultados serán los del Q1 2026. Ya sabéis que no coinciden algunas empresas año natural con año fiscal, simplemente son temas contables, no es que tenga mayor importancia.
Y bueno, para el próximo trimestre básicamente lo que te dice es que los ingresos van a estar en este rango de entre 79.500 millones y 80.600, que supondría un crecimiento de ingresos de entre el 14 y el 16%. Oye, un crecimiento yo creo que muy correcto para una empresa de este tipo. Y además Microsoft suele superar estimaciones, por lo que si supera este rango alto, pues crecería incluso más. Con el principal motor de crecimiento que sigue siendo Azure, que ya hemos visto que se está reacelerando y que crece evidentemente más que AWS, que sería la nube más madura y la que menos crece, y también crece más que Google Cloud. Los márgenes se verán presionados por el aumento del CAPEX, que también estamos viendo en esta empresa, y las limitaciones de capacidad. La demanda de servicios sigue superando a la oferta, la demanda que hay es brutal, y el CAPEX probablemente supere los 100 billion en 2026. También podemos ver aquí la evolución del CAPEX de Microsoft y cómo está creciendo. El último trimestre fueron 34.900 millones, que se dice pronto, y podéis ver la evolución. Pues si lo comparamos con hace unos años, es que no tiene nada que ver. Pensad que en el Q1 de 2018, aquí nos lo ponen, invertía 2.700 millones al trimestre y ahora invierte casi 35.000. Es que es una locura, se ha multiplicado por más de 10 y tampoco es que hayan pasado tantos años. Y bueno, el tema de Microsoft pues también es que ahora mismo a mí me parece que la valoración es exigente. También intentaría comprarla en momentos de caída, de una buena oportunidad en el mes de abril, cuando cayó también todo el mercado. Es que cuando cae el mercado normalmente lo que pasa es que se ponen a precio para poder comprar o añadir posiciones todas las acciones a la vez. Lo mismo que hemos comentado con Google, en momentos de caídas, que las valoraciones son más atractivas y hay más margen de seguridad, pues es donde hay que comprar estas empresas. Ahora mismo sí, los resultados que te ha presentado son muy buenos, en mi opinión, aunque las acciones estaban cayendo algo, pero la valoración pues es exigente. Ya veis, en los últimos 5 años, cuando más caras han estado, ha sido a 36, 37 veces beneficios. Ahora mismo está casi a 34. Bueno, pues yo que sí que quiero ampliar en el futuro, en algún momento, acciones de Microsoft, comprar unas cuantas más, que es una posición relevante dentro de mi cartera actualmente, pues parece que aquí en este caso me va a tocar esperar. Yo a estas valoraciones pues no voy a ampliar. Me parecen muy buenos los resultados, pero sí que veo pues que quizás la valoración sea exigente. Visa también presentó resultados y esta noche presenta Mastercard. Visa presentó unos resultados también un poco mejores de lo estimado, pero ligeramente. La verdad es que esta también es otra empresa que no falla y no hay mucho que contar de los resultados. Beneficio por acción 2,97 se estimaba y hizo 2,98. Ingresos esperaba 2,61 y hizo 2,70 billion. Vale, bien, no se puede pedir mucho más de esta empresa. Ahora vamos a ver las tasas de crecimiento, que son bastante aceptables. Las acciones cayeron un 1,6% en la sesión posterior a resultados. Y después veremos que esta, en mi opinión, no está a malas valoraciones. Si hay caídas en el mercado, esta se puede poner interesante próximamente. Bueno, ¿cómo está creciendo Visa? Pues los ingresos, si miramos, en el trimestre suben un 12% y los beneficios un 10%. Bueno, unas cifras que son correctas. Otros indicadores del negocio: volumen de pagos más 9%, transacciones procesadas más 10%. Bueno, aquí los podéis ver en detalle. También destaca el aumento del dividendo del 14% hasta 67 centavos de dólar cada trimestre. Para saber el anual, pues multiplicáis esta cifra por 4 y la rentabilidad por dividendo, que la he calculado antes, pues evidentemente es muy baja, es del 0,75%. Pero lo interesante de Visa, pues yo creo que la mayoría de gente invierte por el crecimiento que tiene, no por el dividendo. Si quieres recibir rentas y dividendos, pues normalmente la gente se enfoca en otro tipo de empresas que tienen un payout más alto, que te pagan pues rentabilidades por dividendo quizás del 4%, 5%, 3%, pero no del 0 con algo por ciento. O al menos esa es mi opinión. ¿Qué nos ha dicho de cara a 2026? Porque nos ha dado ya una guía para el próximo trimestre y también para el año completo. Pues que espera más o menos que sea como este año. Se esperan crecimientos tanto en ingresos como en beneficios por acción de en torno al 10-12%. Doble dígito, pero la parte baja. Bueno, pues no está mal. La verdad, es una empresa bastante previsible, con bastante visibilidad de los ingresos y que te va a crecer a tasas que no son una locura, no es Microsoft, pero bueno, son crecimientos correctos. Ahora mismo las acciones están cotizando a 26 veces beneficios, que en mi opinión pues es una valoración correcta. Incluso ha habido momentos en los que se ha valorado a valoraciones más altas. Fijaros, ha habido momentos en los que se han pagado 30, incluso 32, 33 veces beneficios por las acciones de Visa. A mí me parece que empiezan a estar interesantes, sobre todo si tenemos otro pequeño empujón y caen un poco más las acciones. Fijaros, el mínimo de valoración ha sido de unas 22 veces. Ahora mismo estamos a 26. A poco que te caiga el mercado, que meta Trump o quien sea un susto y te caiga el S&P, pues una corrección normal que pueda tener de unas semanas, ¿no?, de descanso en la subida,
pues si tiran las acciones de Visa un poco, se pone a valoraciones interesantes. Yo esta es una de las que ampliaría, si cae un poquito más. No es una absoluta ganga, evidentemente, pero se podría comprar una empresa que tiene una previsibilidad pues bastante buena, que te va a crecer al 10-12% anual, a un múltiplo razonable y que te puede dar un retorno decente, sobre todo si hay algo de expansión de múltiplo en algunos momentos y pues se vuelve a poner otra vez, por ejemplo, a 28 o 30 veces beneficios y tú lo has comprado por debajo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre, os dejo aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.